Hola queridos hermanos y hermanas, ovejitas de este crecimiento número 5, que este día inician ya la primera clase de este crecimiento. Acabamos de pasar ya del crecimiento número 4 al crecimiento número 5 y cuánto hemos aprendido del Señor ya hasta esta fecha. Yo sé que mucho, yo sé que cada día es un aprendizaje nuevo y esa es la idea de este tema que estamos llevando hoy hasta la comodidad de su hogar o tal vez en su trabajo, no sé dónde usted nos esté viendo, tal vez desde su dispositivo móvil o tal vez desde su computadora o desde su televisor. No importa de dónde esté, lo que yo le voy a invitar en este momento es a que usted se desconecte por completo de las demás actividades que tenga que hacer, ¿sí? Ahí en su celular, si lo está viendo ahorita el tema desde su celular, le voy a invitar a que cierre las otras aplicaciones, cierre el WhatsApp, cierre el Facebook y cierre las demás aplicaciones para que por un momento nos podamos conectar con esta transmisión de este tema. Un saludo muy especial también a todo el equipo de trabajo de este Crecimiento 5, a los coordinadores y los pastores que ya, durante 2 años quizás, 2 años están llevando ya todo este equipo de ovejitas que próximamente, primero Dios y que todo esto pase pronto, nos estaremos volviendo a encontrar para que su proceso como ovejita pueda continuar y ya dentro de unos meses más usted se pueda estar convirtiendo en un nuevo servidor de esta comunidad Santa María de Guadalupe. Bien, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Quiero invitarle a que antes que iniciemos este tema nos pongamos en las manos del Señor. Mire, ¿por qué? Porque esta clase de hoy, cuando usted la está escuchando, créame que durante este momento se va a encontrar con tantos momentos o tantas situaciones que lo van a querer hacer salirse del tema o ya no seguir escuchando porque va a haber otras actividades que vaya a querer hacer y se va a sentir tentado a no continuar escuchando este tema. Así que le voy a invitar a que nos pongamos en la presencia del Señor. Cierre sus ojos. Amadísimo Señor Jesús, con la intercesión de la Virgen María, queremos pedirte en este momento, Señor, a esta hora en que estamos viendo este tema, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que puedas hacernos dócil a esta palabra, que nos puedas hacer dócil a este tema. Abre nuestro entendimiento, danos inteligencia, Espíritu de Dios, para que podamos discernir de la mejor manera este tema. Guarda en nuestro corazón todas esas palabras que vienen de ti, para que la podamos atesorar y las hagamos vida cada día, desde el amanecer hasta que nos acostemos. Señor, en esta enseñanza que vamos a descubrir este día, te pedimos también que fortalezcas nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, que podamos encontrar en ti, Señor, toda esa fortaleza que necesitamos en los momentos difíciles. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso tuyo, Señor Jesús, quien vives y reinas en la unidad de Dios Padre y el Espíritu Santo. Amén. Bien, si usted hizo esta oración, entonces le voy a invitar a que desde este momento usted le ofrezca estas necesidades al Señor, que usted le ofrezca estos minutos que va a durar este tema, que se los ofrezca al Señor, ¿sí? Si se presenta la tentación de decir, no, lo voy a seguir viendo después porque ahorita se me va a quemar la comida, porque ahorita viene mi programa favorito, porque ahorita mejor voy a ir a lavar la ropa. No, deténgase, no se apresure. Para todo hay tiempo, dice la palabra del Señor. Y este es el momento específico para que podamos desarrollar el tema número 1 de este Crecimiento 5, el cual se llama, yo me imagino que ya tiene su librito ahí a la mano y que usted antes de todas las clases, como siempre, ya leyó el tema, ya le dio una ojeada, ya leyó las citas bíblicas que aparecen ahí. Yo estoy más que seguro que sí, porque es una ovejita muy responsable, muy dedicada. Y el tema de esta ocasión se llama, ¿cómo? La batalla espiritual. La batalla espiritual. Y hay un subtema por ahí que aparece en el librito. ¿Cómo dice? La primera tentación de Jesús. La primera tentación de Jesús. Jesús fue tentado. Pero si Jesús era Dios, si Jesús era el Todopoderoso, el que tenía que venir para salvarnos, y Jesús en tentaciones,
Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Y ya vamos a ver a qué se refiere. Así que le invito a que no se despegue, así como los programas, mire, que usted ve en televisión, que se ponen buenos desde el inicio, cuando le dan el adelanto de algo. Así le invito a que no se vaya a desconectar de ese tema y lo podamos meditar por completo, porque al final de esto vamos a encontrar el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, ¿sí? De cómo vamos a pelear una batalla espiritual, cómo vamos a vencer en la batalla espiritual y a qué hace referencia una batalla espiritual. Meditémoslo por un momento, piense por un momento, ¿qué es una batalla espiritual? Hemos escuchado las batallas, ¿sí? Las batallas, por ejemplo, de un país con otro que han estado en guerra, es una batalla. A veces le llaman también así, por ejemplo, a la batalla de bandas de paz o bandas antes se llamaban bandas de guerra porque están compitiendo entre ellas, pero una batalla es entre dos partes que tienen que ganar un propósito, tienen algo que ganar, ya sea terreno, ya sea tierras, ya sea productos, ya sea ideologías también, y hay una batalla, se pelean los dos bandos. Pero espiritual, ¿qué es una batalla espiritual? Mire, es cuando nosotros, con nuestro espíritu, desde nuestro interior, estamos batallando para vencer lo que hoy vamos a meditar, las tentaciones, las pruebas, los problemas. Y esa va a ser el tema de este día. Va a ser de cómo vamos a nosotros ganar y vencer las batallas espirituales. Quiero invitarle a que tenga su Biblia ahí a la mano, su librito también, y vaya sacando sus apuntes de esto, porque muy probablemente usted ya ha pasado por una batalla espiritual y tal vez en alguna ocasión usted no sepa qué es una batalla espiritual, que lo que usted estaba peleando en ese momento era una batalla espiritual y cómo usted podía vencer esa batalla espiritual. Pero ahora que lo vamos a encontrar y lo vamos a definir bien, de ahora en adelante usted va a reconocer cuando algo viene de Dios y cuando algo viene de la carne. Cuando algo es para bendición y cuando algo no es para bendición, es para perjudicarnos. Usted va a poder reconocer el momento que usted está pasando, cómo, o los mecanismos, la forma que usted puede hacer para poder vencer esas tentaciones, ¿sí? La batalla espiritual, la primera tentación de Jesús, el título del tema. Y vamos a empezar reconociendo de que nosotros somos una creación de Dios y estamos compuestos de muchas cosas, de sentimientos, ¿sí? Todos ustedes, nosotros tenemos sentimientos buenos, sentimientos malos, sentimientos amorosos, sentimientos también de alegría, sentimientos de tristeza, un sinfín de sentimientos. ¿De qué más estamos compuestos? De emociones que son muy parecidas a los sentimientos. Estamos compuestos de ideas, estamos compuestos de personalidad, estamos compuestos de materia física también, ¿sí? Estamos compuestos por un espíritu, una alma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y Dios cuando nos crea, mire, nos hace perfectamente bellos. Y puede decir, hermano, pero ninguno de nosotros somos perfectos. La creación de Dios es perfecta. Él, no importa cómo usted sea, y usted dice, no, pero es que yo soy muy gordito, así como el hermano Frank. Dice, no, así te ha querido Dios y así eres perfecto. Y dice, no, pero es que yo soy muy triste. Ahí también se puede encontrar la gracia de Dios, ¿sí? Y si hay alguna parte de por ahí de que no está bien, pues eso también Dios lo va a ir cambiando y lo va a ir moldeando, pero muchas veces son cosas que no han sido creadas dentro de la perfección de Dios, sino que son emociones o son sentimientos que nosotros hemos creado dentro de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, los miedos, no es que Dios nos crea miedosos. Cuando dice, voy a hacer a la hermana Juanita, por ejemplo, esta es Juanita, yo la quiero mucho, le voy a poner amor, le voy a poner esto y lo otro, pero le voy a poner miedo, sí, que sea miedosa la hermana Juanita. Y manda a la hermana Juanita a la tierra, y la hermana Juanita desde que llega es bien miedosa, desde que nace es miedosa, y en todo momento es miedosa, y de repente le pegan un susto y pega el gran grito porque es bien miedosa.
Dios no crea esos sentimientos dentro de nosotros. Dios no le pone el miedo en nosotros. Dios no le pone, por ejemplo, las tristezas así. Él no incluye eso dentro de nosotros. Esas emociones son creadas por actitudes, por diferentes actividades que se realizan hoy en el mundo, por situaciones que se nos dan. Creamos el miedo, creamos los disgustos, creamos el enojo, pero no son componentes que Dios tiene pensado como algo ideal dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Sí me explico? Son las circunstancias de alrededor las que hacen que nosotros tengamos ese tipo de sentimientos que muchas veces son negativos para nuestra vida. Sigo poniendo el ejemplo, el miedo, por ejemplo. Si usted va a enfrentarse a algo que es muy importante, por ejemplo, usted lo llaman a una entrevista de trabajo, uno a veces siente nervios. ¿Y qué le van a preguntar? ¿Qué le van a decir? ¿Para qué es el trabajo? ¿Hasta dónde voy a tener que ir? ¿Sí? Voy a conocer personas nuevas. Y si no lo hago bien, ¿será que voy a dar el ancho? Y comenzamos a tener un sinfín de preguntas y comenzamos a tener miedo. Y ese miedo, cuando nos presentamos a esa entrevista de trabajo, por ejemplo, no nos va a ayudar a poder desarrollarnos o desenvolvernos de la mejor manera frente a la persona que nos va a entrevistar. El miedo nos puede cohibir, entonces no es algo que nos ayuda en nuestra vida. El miedo es uno de los ejemplos, pero hay muchos sentimientos más. Ahora bien, ¿cómo nosotros controlamos eso? Nuestro cuerpo, nuestra vida es algo que tiene muchos mecanismos, que tiene muchos, por ejemplo, muchos botones, si usted quiere verlo así. Si usted se imagina subirse a un avión, a uno de los aviones más sofisticados y de los últimos modelos, por ejemplo, yo sé que tal vez ninguno de nosotros nos hemos subido a la cabina del piloto, ¿sí? O tal vez en algún lugar así de juguete o en los shows aéreos, pero si usted se subiera en una cabina, si lo ha visto en películas, por ejemplo, y usted ve un sinfín de botones, ve muchas palancas, ve de bastantes pantallas, por ejemplo, muchas luces y todo, ¿va a saber usted cómo se maneja ese avión? ¿Va a saber usted cómo encenderlo por lo menos? ¿Cómo arrancar ese avión y que empiece a caminar y luego hacerlo volar? No. Pero hay personas que lo saben hacer porque han aprendido a hacerlo, porque han llevado un estudio para hacerlo, porque han tenido pruebas para hacerlo, porque han tenido exámenes para hacerlo. Y estas personas que lo han hecho no son diferentes a nosotros en nada. También son humanos. También han empezado igual que nosotros, a lo que nosotros nos estemos desarrollando, a ir aprendiendo poco a poco a cómo se hacen esas cosas. Y ellos son buenos pilotos, muy grandes pilotos, lo saben usar de la mejor manera. Si en el momento que están volando hay algún problema, saben qué es lo que tienen que hacer para tratar de minimizar o de erradicar el problema y hacer que todo vuelva a la normalidad. Pero eso tuvo un aprendizaje. Con nuestra vida es de la misma manera, ¿sí? Es un aprendizaje que nosotros vamos teniendo para saber cómo vamos a manejar diferentes situaciones de nuestra vida. Cómo vamos a presentarnos ante esa dificultad que se nos viene. Cómo nos vamos a presentar ante los problemas. Si nos vamos a presentar con miedo, ¿sí? Como el piloto en el momento de las turbulencias o que el avión está presentando alguna falla, si el miedo le gana, se va a bloquear y no va a saber qué hacer. Así lo mismo con nosotros. Si estamos en la vida y viene alguna situación difícil y en ese momento el miedo se apodera de nosotros, no vamos a poder controlar la situación, sino que esa situación nos va a controlar a nosotros y nos va a ganar esa batalla. Entonces, tenemos que saber cómo nosotros vamos a manejar esa vida y no es al antojo de nosotros, ¿sí? Sigo con el ejemplo del avión. Alguien creó el avión, alguien lo diseñó, ingenieros y todo diseñaron el avión. Y el botón que es para encender, sirve para encender el avión.
El piloto no se puede sentar en el avión y decir, no, es que yo quiero que este botón sea para poner la música y punto. Y va a apretar el botón. Y cuando aprieta el botón, ¿qué va a pasar? ¿Se le va a encender la música? No, se le va a encender el avión. Porque quien creó el avión lo hizo ese botón para encender el avión. Entonces el piloto aprende a hacer uso de ese botón para lo que fue creado. Así es con nuestra vida. Nuestra vida si nosotros no queremos crear una catástrofe en nuestra vida, tenemos que usar los recursos que Dios nos ha dado en la manera que Dios los ha diseñado, no en la manera que nosotros queramos hacerlo. Si Dios dice, no, mira, yo te doy estos brazos para abrazar, para amar, para darte a los demás. Y tú dices, no, yo quiero usar estos brazos para golpear, para dañar a otras personas. No es para lo que ha sido creado. Y con eso que tú estás queriendo hacer, lo que vas a hacer es crear problemas, crear distancia entre otras personas, muchas cosas más, muchas situaciones que se pueden venir a la mente con eso. Pero si son para amar, para querer a otros, para ayudar, que es para lo que Dios nos ha puesto, ahí va a ir encaminado esto. A lo que queremos llegar con esto es de que en nuestra vida se van a presentar muchas pruebas. Pero, ¿para qué nos van a servir esas pruebas? En el ejemplo del piloto, hay simuladores de aviones. Viene el piloto, se sube en el simulador y el simulador tiene diferentes pruebas que va a pasar. Por ejemplo, de repente tiene que pasar por una tormenta eléctrica muy fuerte y el sistema se va a empezar a encender, las alertas y todo. Y el piloto, la prueba de él es saber controlar el avión en medio de esa tormenta. ¿Y cómo lo va a hacer? Con los estudios que él ya ha realizado, con el manual que él tenía para pilotear ese avión. Entonces las pruebas, si él pasa esa prueba que le han puesto, entonces él va a calificar, el instructor le va a decir, sí, estás calificado para pasar tormentas eléctricas. Y después de eso va a venir otra prueba y por ejemplo puede ser una prueba de que se queda sin gasolina, por ejemplo, el avión, por decir una cosa. Entonces, ¿cómo va a controlar y qué es lo que tiene que hacer el piloto para que el avión no se vaya a estrellar? ¿Sí? Entonces hay un mecanismo, entonces el piloto busca el manual y va a saber cómo superar esa prueba. Y cuando supera esa prueba, el instructor viene y le dice, estás capacitado también para poder descender un avión sin gasolina. Una prueba. Y así va pasando muchas pruebas. Cuando termina todas esas pruebas, es un piloto experto. ¿Sí? En nuestra vida, queridos hermanos, se van a presentar muchas pruebas. Nuestro instructor es el Espíritu Santo y es el que nos va a ir guiando en todo momento. Y en las pruebas que se esté presentando, Él nos va a decir en nuestra mente, busca el manual, lee el manual. ¿Cuál manual? ¿Cuál es el manual de nuestra vida? ¿Cuál? Ahí lo tiene. Sí. La Biblia, este es nuestro manual. Y aquí nosotros vamos a encontrar todo el funcionamiento de nuestra vida. Pero quien no lee el manual no sabe usar el producto. Como que usted le regalen un nuevo televisor, ¿sí? De los últimos. Y trae tantos botones, trae tantas funciones y todo eso. Y usted puede decir, yo lo voy a encender, lo conecto, enciende y ya está. Pero trae muchas funciones más que quizás le van a servir mucho dentro de un momento de entretenimiento, le va a servir mucho, pero como no la sabe usar, como no leyó el manual, no la va a descubrir. Y en este manual que se llama Sagradas Escrituras, Biblias, viene por completo y detallado cómo nosotros podemos vivir ante las diferentes situaciones, cómo Dios nos ha creado, cómo Dios nos ama. En este manual nosotros vamos a encontrar también cómo relacionarnos con los demás, cómo podemos vivir día a día, cómo llevarnos en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo, cómo desarrollar toda nuestra vida, desde que somos pequeños hasta que somos adultos.
Es un manual, el manual más completo que puede existir. Y este manual nos enseña también cómo vamos a pasar todo tipo de prueba. ¿Cuáles son las pruebas, hermano, que usted ha pasado hasta ahorita? O tal vez una prueba que usted esté pasando en este momento. Y si usted puede decir, pero si Dios nos ha creado y si Dios es omnipotente, omnisapiente y omnipresente, o sea, lo sabe todo, lo conoce todo y está en todo lugar y es tan poderoso, ¿por qué nos creó débiles? ¿Se ha hecho esa pregunta en algún momento? ¿Sí? No es que Dios nos cree débiles. Lo que pasa que muchas veces es el sentido que nosotros le damos a la situación que se nos está presentando. Y cuando se nos presenta una prueba en algún momento, nosotros lo primero que hacemos, a veces, digo en algunas ocasiones, no son todos, es reprochar a Dios. Pero si estoy en crecimiento 5, pero si hice mi retiro de inicio, tuve que pasar todo eso, y Dios, y ahora me mandas esta prueba. Vamos a reconocer primero que Dios no es quien manda las pruebas. Las pruebas son cosas, situaciones que pasamos en el día a día. Por ejemplo, con las lluvias que hubieron en estos tiempos, en estos días recientes, son situaciones de la naturaleza, catástrofes que se han creado por cómo nosotros manejamos el medio ambiente, por la capa de ozono, bueno, muchas cosas científicas más que han creado estas tormentas tan fuertes. No es algo que Dios ha creado, que Dios diga ahorita va esta gran tormenta fuerte y que se les inunde las casas. No, Dios no lo hace así. Pero son pruebas que se tienen que pasar para fortalecer la fe. Esa es la importancia de una prueba. ¿Sí? Como el piloto, ¿se recuerda? Como el piloto tuvo que pasar cada una de las pruebas, así él se iba a graduar, se iba a hacer mejor, se iba a hacer más fuerte, porque en el momento de la verdad, cuando realmente esté volando, iba a tener que salvar muchas vidas. Y también es así sucede con nosotros. Muchas veces llevamos vidas, otras vidas, nuestra familia, por ejemplo, que también va en ese mismo camino llevando a veces las mismas pruebas. Por ejemplo, una prueba en el hogar, la falta de economía que ahorita se está dando bastante, por ejemplo. Cuando el jefe de la casa, el mayor en la casa, el papá o la mamá se pone triste, llora mucho y se encierra en el momento de que no vamos a salir de esto, estamos muy mal y todo eso, su familia comienza también a llenarse de eso. Y es una prueba que en algún momento puede ser vencida, pero no vencida por usted, sino vencido a usted. Cuando no sabemos pararnos frente a la prueba, cuando no logramos nosotros enfrentar la prueba y creer que Dios está con nosotros. Otra característica de las pruebas es que todas son diferentes, todas son diferentes. Usted puede decir, no, pero es que mi vecino y yo tenemos la misma prueba, no tenemos dinero, nos hemos quedado sin trabajo. Pero muy probablemente su vecino tiene hasta 5 recibos que pagar y usted tal vez solo tenga 2. O muy probablemente su vecino tenga 6 bocas que alimentar en esa casa y en su casa tal vez solo 2. O al revés, la prueba es diferente. Es parecida, pero todo lo que conlleva o todo lo que usted tiene que analizar dentro de esa prueba es diferente. Ninguna prueba va a ser igual a otra, pero cuando usted pase esa prueba, usted conoce la forma en que usted puede superar y le va a ayudar a otras personas y va a ir donde su vecino y le va a decir, no, confía en Dios, que Dios te va a ayudar. No tengas miedo, cree con tu mente y con tu corazón que va a venir una ayuda de alguna manera. Y cuando le inyecta esa fe a esa persona, la persona también comienza a cambiar su forma de pensar, su forma de ver las cosas y comienza a tener hasta un rostro diferente ante la prueba. Y así es la manera como vamos a ir saliendo de ellas. Sirven también para recibir un don del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Una prueba para recibir dones del Espíritu Santo. Sí. Porque en el momento que la prueba está presente entre usted y usted está pidiendo del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que le ayude en medio de esa prueba, Dios no se va a quedar aislado.
Dios no se va a quedar callado. Envíe el Espíritu Santo sobre usted para que usted pueda discernir, para que le dé inteligencia, para que le dé en su mente cuál es la forma de actuar y de presentarse ante la prueba y de vencer la prueba. Y cuando Dios le da eso, derrama sobre usted dones, derrama sobre usted carismas, derrama sobre usted gracia, fortaleza, derrama sobre usted muchas cosas para que usted pueda vencer la prueba. Téngalo por seguro. El servicio a Dios exige una fidelidad, exige una obediencia sin condiciones, en total entrega, dispuestos a que la prueba no nos vaya a vencer a nosotros, sino nosotros vencer a la prueba. Pero lleva una obediencia, exige una fidelidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios te dice a ti, por ejemplo, de que no tienes que hacer algo en específico, póngale usted nombre a ello, que no tenemos que hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, en sus mandamientos, no robarás, por ejemplo. Y usted se ve en la necesidad, está pasando por una prueba en ese momento porque tiene recibos que pagar, las colegiaturas de los hijos, que no hay alimentos. Y tal vez en el trabajo de repente por ahí está un dinero mal puesto y es una prueba que hay que pasar. ¿Por qué? Porque está la necesidad en el momento y el dinero está fácil. Es un ejemplo que pongo. Y Dios dice, no robarás. Dios lo pone en sus mandamientos. Y entonces en ese momento demostramos la fidelidad a Dios cuando no hacemos la acción de tomar ese dinero. Que es una tentación hacerlo, que ya vamos a ver un poquito más adelante lo de la tentación. Pero no tomamos ese dinero, sino que decimos, no, yo no lo voy a hacer porque Dios dice que no hay que hacerlo. Yo voy a confiar en Dios. Tengo muchos problemas, tengo muchas cosas que pagar, pero yo voy a confiar en Dios. Usted está siendo fiel a Dios y Dios no le va a desamparar. Y Dios permite la prueba. La tentación se la puso el diablo. Pero Dios se queda observando a su Hijo amado y dice, en su corazón yo sé que dice, no lo hagas, yo te voy a ayudar, no lo hagas. Y cuando usted no lo hace, Dios se alegra y Dios le va a ayudar, téngalo por seguro. Debemos de recibir las pruebas con paciencia. Qué difícil es, pero hay que recibirlas con paciencia, porque hay pruebas que duran muchos días, hay pruebas que duran meses, una enfermedad, por ejemplo. Son pruebas en las que Dios puede ver cómo está nuestra fe. Si vamos al médico y estamos orando a Dios, Dios, que por favor que no vaya a ser nada grave, y vamos ante el médico y el médico dice, no, mire, le estamos diagnosticando esta enfermedad, y usted llega a su casa y dice, Dios, me has fallado. O en caso contrario usted dice, Dios, no importa lo que digan los médicos, yo confío en ti. Y es una prueba que está pasando en ese momento. ¿Sí? Y Dios va a ver la fidelidad, Dios va a ver la fe con la que está enfrentando esa prueba en ese momento. Esa enfermedad, cómo la está enfrentando en ese momento. Es duro y es difícil cuando dan una noticia de esa. Es muy difícil. Pero en el momento hay que recordar de que Dios siempre está con nosotros. Y en medio de esa prueba usted tiene que reconocer que Dios está con nosotros. Dios está conmigo, dígalo usted en ese momento. Y Dios va a ver la fidelidad que usted tiene. Dios va a ver que usted no le da la espalda a Él creyendo humanamente que Dios le ha dado la espalda a usted. No, momento, Dios nunca nos da la espalda. Por eso nosotros tampoco se la demos. En el momento de las pruebas, demostremos con fe, con amor y con paciencia que vamos a superar esa prueba con la ayuda de Dios. Y Él nos va a ayudar con todo amor. Hay algo más que nos dice Dios. Nunca, con esa palabra, nunca nos va a pasar por una prueba que esté más allá de nuestras fuerzas. Y con esto vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13.
Y dice así: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, dice San Pablo. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará la fuerza para superarla. Palabra de Dios. Imagínense a San Pablo diciendo: ustedes todavía no han pasado pruebas tan fuertes. Lo que ustedes están pasando es sencillo. Usted dice: pero si me van a quitar la casa, no puedo pagarla. Y San Pablo viene y le dice: no, es una prueba ordinaria. Y no es que San Pablo se crea yo he pasado pruebas más grandes, yo soy el mejor en esto. No, lo dice porque la prueba que usted está pasando para Dios es una prueba muy pequeña. Para el poder que tiene Dios, la prueba que esté pasando, no importa lo difícil que sea, la enfermedad más fuerte, ¿sí? Le quieren quitar la casa, no tiene para pagar los recibos, está a punto de ser despedido o perdió su empleo. Las pruebas para Dios son pequeñas, porque el poder de Él es más grande todavía. Y esto lo tiene que creer. Lo tiene que creer para que Dios pueda obrar en usted. Y dice: no han pasado pruebas más grandes, son todavía ordinarias, pero Dios es fiel. Y no va a permitir que sean tentados por encima de sus fuerzas. Dios conoce sus fuerzas. Dios conoce cuánto usted puede soportar. Y por eso solamente permite pruebas que usted pueda superar. Pero la prueba que estoy pasando es enorme, grande, pero puede hacerlo. Por eso, si Dios ha permitido pasar por esa prueba, es porque puede hacerlo. Y usted diga en ese momento: yo puedo hacerlo, yo puedo vencerla. Tiene que ponérselo en su mente y en su corazón. Y en el momento de la tentación, les dará la fuerza para superarla, dice San Pablo. Y si San Pablo lo dice, es porque es palabra de Dios que ha inspirado en sus labios para dárselo, en este caso a los corintios y también a usted que nos está escuchando. Luego vamos a descubrir, ya vimos lo que es las pruebas, vamos a descubrir lo que es las tentaciones. Mire, es algo que muchas veces viene unido. Las pruebas muchas veces nos llevan a las tentaciones. Y hay tentaciones que vienen sin necesidad de una prueba. Pero por lo general la mayoría de tentaciones vienen a causa de una prueba que estamos pasando. La tentación, para tenerlo un poquito más claro, tampoco la manda Dios. Dios no dice: voy a mandar esto para tentar a mi hijo y a ver si él me es fiel. No, la tentación también la pone el enemigo, el diablo, que Dios lo reprenda. Él es el que pone también las tentaciones, porque es astuto, porque sabe por dónde llegarnos, sabe por dónde querer atacarnos. Y Él pone la tentación. Y en el momento que usted está pasando una prueba, le va a poner la tentación, la que más, como la solución. Pero es una solución falsa, es una solución vana que nos va a alejar de Dios. Y Él le va a hacer creer de que, mira, esta es la solución. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen de que están pasando por una enfermedad grave y han ido donde doctores y nada. Que han buscado de que sacerdotes oren por ellos y nada. Y de repente dicen, por ahí se le presenta a alguien y le dice: mira, ya fuiste donde la curandera tal, donde la bruja tal. Probá, mira, es que es muy efectiva, dicen. Y son tan astutos. Entonces la persona, en medio de ese dolor y en medio de esa preocupación, accede a lo más fácil. Y va donde la curandera, ¿sí? Y eso es malo, es malísimo, porque no es algo que Dios ha puesto. Dios ha puesto a los doctores, pero no los brujos, no los curanderos que van a hacer hechizos y muchas cosas más. Y eso va a amarrar su vida, la va a desligar de Dios y la va a amarrar al mal. Está alejándolas de Dios. Y esas tentaciones las pone el diablo así tan fácil. Mira, pero es fácil. Ahí mismo está, no tenés que hacer cita. Y le va a decir un montón de cosas que le va a decir: la solución ha venido a mi vida. Es una falsa solución. La tentación también revela la verdadera obediencia a Dios.
Y si Dios dice en ese momento, todavía no, sigue orando, sigue pidiendo por esta enfermedad para que sea sanado, pero usted se va donde el curandero, no está siendo obediente a Dios. Entonces la tentación revela la verdadera obediencia que podemos tener a Dios, no una falsa obediencia. Así que digamos, no, pero yo estoy haciendo las cosas bien, yo me estoy tomando las medicinas según me las recetaron. Sí, yo estoy siendo obediente, pero por dentro usted está sintiendo que Dios no le está ayudando. Usted está sintiendo siempre esa tentación de buscar otros medios. No hay una obediencia completa o efectiva hacia Dios. La tentación viene del diablo, ya lo dijimos, pero lo que no viene de Dios, viene del diablo. Pero lo que sí viene de Dios es la ayuda que Él nos da. La ayuda que Él nos brinda, la mano que Él nos extiende para ayudarnos. Y esto lo vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 2 al 3. Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Y dice, el título de este texto es buenísimo. Paciencia en las pruebas, dice. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Y uno dice, ¿cómo es posible? Óigalo de nuevo. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta está puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Palabra de Dios. ¿Quién es perfecto? ¿Quién es el único perfecto? Dios. Y si la creación de Dios es perfecta, quiere decir de que nosotros, por creación de Dios, también podemos ser perfectos. No, hermano Fran, pero es que perfecto solo Dios, pero Dios nos invita, perfecto solo Jesús, pero Jesús nos invita a que seamos como Él. Quiere decir de que sí podemos alcanzar esa perfección espiritual. ¿Sí? Por eso Santiago en ese momento menciona, si quieren ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. ¿Y qué es lo mejor que no nos debe faltar? Es Dios. Y en este momento de las pruebas en las que nos tenemos que considerar afortunados de estarlas pasando, es porque Dios va a estar presente en ese momento con nosotros. Si existe un momento de toda nuestra vida en la que Dios está más cerca de nosotros, es en el momento de las pruebas y las tentaciones. Cuando la tentación se está presentando ante usted, no es que Dios se aleja de nosotros, es cuando Dios más cerca está de nosotros y te dice, no lo hagas. ¿Sí? Yo te amo, yo te voy a ayudar, no lo hagas. Dios está más cerca todavía de nosotros. Solo que aquel que no le gusta que estemos bien con Dios, nos va a poner en nuestra mente que Dios está lejos de nosotros. Pero ese es un engaño del enemigo. No es un engaño de Dios. Dios está con nosotros. El diablo nos tienta con las cosas que sabe que nos van a hacer caer. Es que es tan astuto Nos tienta con aquello, y como el ejemplo que les ponía, cuando no tienen dinero y necesitan dinero con urgencia, ahí está, tómalo, está bien fácil. Te va a tentar dependiendo la prueba que tú tengas en el momento. ¿Sí? Si tienes hambre y no tienes que comer y ves pasar una gallina por ahí y de repente se acercó bastante a la casa, ¡plas!, la agarramos y la pescamos. No era nuestra. ¿Sí? Nos va a tentar hasta en las cosas más sencillas, hasta en las cosas más pequeñitas. Y Él nos va a hacer caer, nos va a querer hacer caer. Y solo va a caer aquel que se aleja de la ayuda de Dios, o que piensa que Dios no nos puede ayudar en ese momento. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 12, nos invita a San Pablo a que oremos en todo momento sin cesar, que nuestra fe pueda crecer más, que en el momento de la tentación es cuando más tenemos que orar, y eso es parte del manual. Cuando está la tentación, en el momento, San Pablo dice, ora más.
tienes que orar más. Y ahí está el mecanismo. Ese es el botón que hace funcionar dentro de nuestro espíritu, que hace funcionar dentro de nuestro pensamiento, es el botón que hace funcionar dentro de nuestra alma, el vencer la tentación. ¿Sí? También tenemos un botón para vencer la tentación y es ese, orar. Quiere decir de que si buscamos en el manual y encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 12, que les decía, San Pablo dice, oren sin cesar. Oren sin cesar, o sea, oren sin detenerse. Oren sin parar. Y no quiere decir que las 24 horas del día va a pasar hincado orando, sino que significa que cada vez que la tentación regresa otra vez a su mente, ore. Que de repente vio algo y ahí se presentó la tentación, ore. Si en ese momento de la prueba justo vino esta solución, de repente vino esta otra, y no eran soluciones de Dios, ore. Hay que orar y esa oración va a fortalecer nuestra fe. Y usted podrá decir, pero hermano Frank, ¿y entonces cómo identifico cuando la solución sí viene de Dios? El Espíritu Santo se la va a dar, porque usted está en oración. Se mantiene en oración y Dios le va a hacer saber que esa es la solución que Él le está enviando y las fuerzas que le está dando para vencer la tentación. Solamente van a venir orando. Ahora veamos algo. ¿La tentación es mala? ¿Lo malo que cometemos es ser tentados? ¿O caer en la tentación? O sea, caer en la tentación significa hacer en lo que nos están tentando, tomar el dinero, en el ejemplo que les ponía, tomarlo. La tentación, cuando se presenta, solamente todavía es una acción sin ejecutar, es un pensamiento, todavía no ha sido realizado. Solamente se nos presenta y se presenta como algo bueno, pero no lo hemos realizado. Hasta ahí todavía no hemos pecado. La tentación puede llegar por el oído porque alguien nos dijo, ay mira, y agarra ese dinero para que te sirva. Pero el dinero no es de él ni mío. Entonces él nos está tentando y nos dice, agárralo. La tentación puede venir también por nuestro pensamiento. Vamos pasando y lo vemos y decimos, lo que necesito para pagar las cosas de la casa. ¿Sí? Hasta ahí todavía no hemos pecado, no te preocupes. Hasta ahí todavía no hay algo malo. Lo malo es cuando tú crees que esa es la solución y lo haces. Ahí ya entramos en un problema. Ahí ya entramos en una dificultad seria en nuestra vida. Porque caímos en la tentación. Lo hicimos, ejecutamos la acción que primero nació en nuestra mente o que alguien nos la dijo, lo hicimos. Y ahí sí hay un problema. Pero Jesús nos va a enseñar cómo nosotros vamos a vencer la tentación. ¿Por qué? Porque Jesús también fue tentado. Porque a Jesús también se le presentó esa situación en un momento de necesidad que Él tenía, humanamente que Él tenía. Y usted me va a decir, pero ¿cómo es posible que Jesús, siendo rey, el Hijo de Dios y todo esto, pudo haber sido tentado? Fue porque Él decidió también ser humano. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice de que Jesús no se queda indiferente a nuestra debilidad, pues también fue probado, pero no pecó. O sea, también fue tentado, pero no pecó. No se queda así de decir, no, es que estos humanos son muy débiles. No, Él quiso ser humano también. Y también tuvo necesidades igual que nosotros. Y es lo que vamos a descubrir ahora. Jesús fue tentado, mire, 3 veces. Pero 3 veces que nos narra al inicio de la vida, por lo que fue enviado Él a la tierra, por lo que vino a la tierra a traernos la salvación. Fue tentado 3 veces en primer lugar por el mismo demonio. Y dentro de toda su vida que anduvo en la tierra, muchas veces tal vez
también se presentaron diferentes tentaciones, como cuando Pedro le decía, Señor, no vayamos por este lado porque aquí te van a apresar, o no hagamos esto, o cuando le dicen, Señor, quedémonos en este lugar, mira qué lindo está. Y Jesús en todo momento decía, apártate de mí, Satanás. Estaba venciendo la tentación. Pero nos vamos a enfocar ahorita en este tema número 1, y el próximo domingo que van a recibir el tema 2 y el siguiente domingo el tema 3, vamos a descubrir y analizar las 3 tentaciones que Jesús tuvo. Hoy, en este día, la primera tentación. Y la vamos a encontrar en San Mateo capítulo 4, versículo 4. San Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4. San Mateo 4, versículo del 1 al 4. Y dice, Jesús es tentado en el desierto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor. Bien, ¿cuál fue la prueba que estaba pasando Jesús? El hambre que sintió en el momento. 40 días y 40 noches sin comer. Ya había pasado mucho tiempo sin comer. ¿Cuánto tiempo aguanta usted sin comer? Yo al nomás que me levanto ya tengo hambre. ¿Sí? Y a veces tal vez ni son las 12 todavía y ya tengo hambre. Yo no sé usted. Pero imagínese pasar 40 días y 40 noches sin comer. Es humano Jesús. En ese momento Jesús es humano. No es un ser espiritual. Era humano de carne y hueso. Tenía las mismas pruebas. Tenía las mismas necesidades. Y en ese momento, después de tanto tiempo, Jesús sintió hambre. Y ahí se crea la necesidad. En ese momento se crea la necesidad dentro de él. Tiene hambre. Esa es la acción que él quiere satisfacer, el hambre. Entonces viene aquel que es bien astuto y se le acerca, se le aparece y le dice, Jesús, tienes hambre, ¿verdad? Conoce la necesidad en ese momento. Conoce por lo que él está pasando en ese momento. Y le dice, Jesús, si tenés hambre, te tengo una solución. Y en ese momento él trata de retarlo. Y le dice, si eres hijo de Dios, y ahí es el reto, si eres hijo de Dios, o sea, si realmente tú eres hijo de Dios, como tú dices, comienza, y el diablo va a ser muy astuto en nuestra vida, porque nos va a querer poner a nosotros en comparación a otras personas. Ay, mira, hacelo si de todas maneras vos te lo mereces. Hacelo, agarra el dinero si de todas maneras ni te pagan bien. Y te va a empezar a retar para que tú digas y saquemos lo humano y decir, yo puedo hacerlo. No, yo lo voy a hacer y punto. Sí, el diablo va a querer retarte. Y así intentó retar a Jesús. Si eres hijo de Dios, manda a que esas piedras se conviertan en pan. Era la solución para el hambre de Jesús en ese momento. Era la solución para el hambre. Ahora pregunto una cosa. ¿Será que Jesús lo podía hacer? Satanás conocía que sí era el Hijo de Dios y sabía que sí lo podía hacer. Hay que diferenciar entre sí poder hacerlo a deber hacerlo. Si Jesús debía hacerlo o si Jesús podía hacerlo. Jesús lo podía hacer, pero no lo debía hacer. No lo debía hacer porque ya no iba a ser obediente a Dios, sino que en ese momento hubiera sido obediente al diablo. Y en ese momento está la solución para su hambre. Y Jesús hubiera podido hacer el pan más rico, el pan más sabroso,
¿sí? Una magdalena, o hubiera hecho un pan con pasas, o una semita bien mieluda, hubiera hecho el pan más rico en ese momento, y lo podía hacer. Él tenía el poder para hacerlo si era hijo de Dios, ¿sí? Pero Jesús decidió no darle el gusto al diablo. Aunque estaba pasando por hambre, Él decidió ser obediente a Dios y terminar ese proceso de 40 días que Él iba a estar ayunando, terminarlo, finalizar como Dios lo quería. Y en ese momento dice, no, aunque yo tenga hambre, yo voy a ser fiel a Dios. Y entonces aquí viene cómo Jesús soluciona esto. Cómo Jesús vence la tentación. Entonces Jesús viene y se va al manual. ¿Sí? Se va al manual. ¿Cuál dijimos que era el manual de nuestra vida? La Biblia. Entonces viene Jesús y se va al manual y busca en Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo del 2 al 3, viene para que vea que sí existe un manual para todo. En Deuteronomio capítulo 8, versículo, vamos a leer desde el 1, desde el versículo 1. Dice, cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán y se multiplicarán y serán dueños de la tierra que prometió Yahvé con juramento de sus padres. Esta es palabra de Dios, no son palabras de Jesús todavía. Jesús está hasta el Nuevo Testamento como humano. Pero en este momento son palabras de Dios que puso en Moisés y que comienza a crear todas estas leyes. Y dice, oiga el versículo 2, acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Escucha el 3. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Palabra de Dios. ¿Se recuerda cómo decía en San Mateo, donde nos narra la tentación de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús dio? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que Jesús también como humano buscó el manual para vencer al demonio, para vencer a Satanás, ante la solución rápida que él estaba poniendo. Una, de que su ego creciera, que yo sí soy el Hijo de Dios, no me estés retando, yo sí puedo hacerlo. No, él se hizo pequeño y dijo, este no es el momento, pero no lo voy a hacer. Y habla con palabra de Dios. El próximo domingo, cuando le presenten la segunda prueba y después cuando le presenten la tercera prueba, se va a dar cuenta que Jesús acude al manual de la vida que Dios ha puesto para nosotros, con la que vamos a vencer todas las tentaciones, con la que vamos a vencer todo tipo de prueba. Porque mire, como lo dice en Primera de Pedro 5:8, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y va a devorar al más débil. Va a devorar a aquel que está pasando por pruebas difíciles y no quiere obedecer a Dios. Que no quiere ser paciente ante esa prueba y reconocer que Dios está con él en todo momento. No se vaya a dejar vencer. No se vaya a dejar apartar de la gracia de Dios. Hay que vencer las pruebas porque usted puede hacerlo, se lo aseguro. ¿Que es difícil? Sí, es muy difícil, pero es más fuerte el poder de Dios y la ayuda y el amor que Dios tiene para usted, porque usted es importante para Dios. No le va a dejar solo en el momento de la prueba. Y en el momento de la tentación, cuando usted clama a Dios, es cuando más fuerte lo va a hacer para vencer esa prueba. Créalo en su corazón. Créalo con su amor. Y créase que usted es importante para Dios.
es un ser creado con mucho amor, con mucha gracia, con mucha dulzura que Dios le hizo. Por eso, en último, querido hermano, querida hermana, venza la tentación, venza las pruebas. Dios está con usted en todo momento, ¿sí? Quiero invitarle a que cierre sus ojos nuevamente para finalizar este tema. Y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de reconocer de que Él está con nosotros en esos momentos difíciles, de poderlo encontrar aún en las cosas más pequeñas, en las cosas que a veces vemos insignificantes, ahí mismo encontrar al Señor y encontrar esa fuerza en los momentos difíciles que pasamos. Y en este momento de estas pruebas del coronavirus, de esta pandemia que estamos pasando, que Dios sea quien fortalezca nuestra vida. Que Dios sea quien se mantenga en tu familia y en todo momento que tengas esa necesidad, que sea Dios el que te dé la mano. Rechazamos por la gracia de Dios y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo todo tipo de tentación. Rechazamos todo tipo de prueba y de problemas que nos quieran hacer caer en la vida que llevamos, en este camino que llevamos hacia Cristo Jesús. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por cada uno de los que están viendo este tema, para que cualquier dificultad y cualquier problema puedan confiar en Jesús. Tú que conoces, mamita María, las dificultades que tuvo que pasar tu hijo, las tentaciones y las pruebas por las que tuvo que pasar, y que sabemos de que tú intercedías por él, que tú desde donde tú estuvieras, estabas orando por él, por sus fuerzas, por su ánimo, para que continuara, por su fe. Tú estuviste orando por ellos. Así, mamita María, intercede ahora por todos los que están escuchando este tema, para que Dios también fortalezca su fe, fortalezca sus fuerzas y les pueda ayudar aún mucho más. Gracias, mamita María, por tu intercesión, por tu acompañamiento en este tema. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora, querido hermano, que hemos finalizado este tema 1, esperamos de que sea de mucho provecho. Esta palabra que ahora hemos encontrado, que sea de mucho provecho. Y este manual, por favor, nunca lo vaya a guardar, nunca lo vaya a perder, porque es el manual para poder dirigir nuestras vidas. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo se quede con cada uno de ustedes en su hogar y en su familia. Amén.